Moraleja, Cáceres, 15 de julio de 1915. Situada al norte de Extremadura, a los pies de la Sierra de Gata, en un territorio fronterizo con la provincia de Salamanca y con Portugal que se conoce como La Raya, se ubica la finca de Malladas, una propiedad que ocupa una inmensa extensión de terreno y que es propiedad del conde de Malladas, Agustín Díaz Ajero y Gutiérrez. La noche entre el 14 y 15 de julio, en Moraleja, una localidad a cuyo término municipal pertenecía la finca Malladas, se celebran los festejos de San Buenaventura, una de las noches más especiales del año para el pueblo, ya que congrega a varios centenares de forasteros, principalmente muchachos jóvenes, y hay música y baile, novilladas populares en la plaza y, sobre todo, vino, que se bebe en la misma calle o en tabernas. A causa justamente de la festividad, la finca ha quedado prácticamente vacía esa noche. El administrador de la hacienda y su familia se han marchado para disfrutar de los festejos y la mayor parte de los trabajadores también han pasado la noche en Moraleja. Solo unos pocos han permanecido en Malladas, aunque lejos del caserío principal, y al cuidado de éste tan solo han quedado un criado, un par de doncellas y algunos niños. Ya pasada la noche, hacia el mediodía del 15 de julio, Joaquín Barnielo y su madre, ambos empleados de la finca Malladas, acuden al caserío principal para empezar su jornada laboral. Pero, pese a que la vivienda ha quedado prácticamente vacía, es extraño no notar ninguna actividad o gritos por parte de los niños. Todo está en absoluto silencio y quietud. Joaquín y su madre se adentran en ella y lo que descubren les hace salir corriendo de la finca lo más rápido posible para dar parte de lo que han visto. Joaquín deja a su madre en un lugar cercano, un paraje conocido como el Membrillar, y corre a una choza situada a 1 kilómetro de distancia para buscar a otros 2 empleados, Tiburcio y Aurelio, explicarles lo que ha sucedido y pedir que le acompañen al pueblo. Solo Aurelio se decide a hacerlo, y ambos emprenden a pie el camino hasta Moraleja, que les lleva aproximadamente 1 hora yendo a paso apresurado. Así es como llegan hasta la casa donde se hospeda Saturnino Valle, el administrador de la finca, y le avisan del descubrimiento. Inmediatamente se organiza una comitiva y hasta Malladas se desplazan para comprobar qué ha ocurrido el propio administrador, el alcalde, el sacerdote, el doctor y juez de paz, el capitán de la Guardia Civil de Coria y el juez de instrucción de la demarcación. Al llegar, se dirigen primero al establo, donde hallan una escena desoladora. En el suelo se encuentran cubiertos de sangre los cuerpos del criado, Manuel Martínez, y las 2 doncellas que habían quedado esa noche al cuidado de la casa, Petra Fernández y Luciana Lorenzo. El hedor a sangre y excrementos de animal, junto al enjambre de insectos atraídos por los cuerpos, obliga a los que entran a cubrirse nariz y boca. Y lo más surrealista de todo es que en un extremo del establo una mula pace tranquilamente, completamente ajena al horror que la rodea. El doctor y juez de paz, Laureano Delgado, inspecciona los cuerpos para averiguar qué puede haber sucedido. Los cuerpos están muy cerca unos de otros, pegados a la puerta, tumbados sobre charcos de sangre seca mezclada con paja y suciedad, con los rostros desfigurados por las heridas de varios hachazos y prácticamente convertidos en masas sanguinolentas de carne y cabello. Los 3 conservan sus ropas intactas, algo que, aunque parezca irrelevante en ese momento, les da mucha información porque descarta en un principio, sobre todo en el caso de las doncellas, el móvil sexual del crimen. Laureano declara muerta inmediatamente a la doncella Petra, pero en cambio la otra, Luciana, aún sigue viva. El doctor cuenta alrededor de 20 hachazos en su cabeza, muchos más que los que ha recibido Petra, pero su cuerpo continúa aferrándose a la vida a pesar de que con esas heridas es imposible que se recupere. Asimismo, tampoco hay esperanza para el bebé que lleva Luciana en el vientre, tal y como comprueba el doctor tras levantarle el vestido y auscultar el bulto en la barriga buscando el latido del niño, que es inexistente. En cuanto al criado, Manuel, su condición es parecida a la de Luciana. Todavía está vivo, pero como ella, no por mucho tiempo. Han sobrevivido milagrosamente a los hachazos, pero no lo harán a las hemorragias e infecciones. Tal vez, si se les hubiera atendido en el momento del ataque, hubieran tenido una oportunidad, pero después de yacer quién sabe cuántas horas desangrándose entre la suciedad del establo, la salvación es imposible. Tras revisar estos cuerpos, la comitiva pasa al almacén de la casa, donde el panorama es todavía peor.
Allí están los cuerpos de las 2 niñas que había en la casa, Baltasara Lanchas y Jacinta González, ambas de 12 años e hijas de Luciana y Petra. También tienen la ropa puesta y los rostros cubiertos de hachazos. El doctor dictamina sin tardanza la muerte de ambas niñas y, a partir del rigor mortis de sus cuerpos y el de la doncella Petra, intuye que el ataque debe de haber sucedido muchas horas antes, en plena noche o como muy tarde al amanecer, y que las heridas de las víctimas se han producido probablemente con alguna herramienta semejante a las segurejas, que son unas hachas pequeñas con un astil largo y flexible que se usan para la extracción de corcho. Posteriormente, los 2 últimos descubrimientos que hace la comitiva traen un poco de luz al horror de aquella carnicería. En primer lugar, encuentran a Dimas Lanchas, el otro hijo de Luciana de 4 años, herido pero consciente. Sus heridas son aparatosas, pero no mortales. Y, por último, al último hijo de Luciana, un bebé de solo unos meses llamado Constancio, que está completamente ileso. Pero lógicamente por sus cortas edades, aunque hayan sobrevivido al ataque, poco pueden aportar en ese momento sobre lo que ha sucedido, y así la comitiva se halla ante una escena catastrófica cubierta del más absoluto misterio. Fisonomías criminales. Capítulo 25. El quíntuple asesinato de Malladas. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este pequeño espacio donde abordamos crímenes presentes y pasados de nuestra historia. Este caso lo iniciamos de una forma un poco diferente a la habitual, adentrándonos en plena investigación y sin entrar en detalles del asesinato. Y ya os avanzo que no vamos a poder entrar en ellos porque a día de hoy siguen siendo un misterio, de ahí que me haya visto forzada a empezar así el episodio. El crimen ocurrido en la finca Malladas en 1915 es muy complejo y muy largo, así que lo único que espero es poder explicarlo bien y que no se os haga demasiado tedioso el episodio. Hubo muchas partes implicadas, tuvo mucha trayectoria, hubieron abusos policiales, mucho politiqueo metido de por medio, cosas bastante turbias especulándose por ahí. A eso se le suma la falta de información que hay sobre él y cómo ésta, ya en su propia época, se fue sesgando y derivando en otras historias hasta el punto de que es muy complicado saber realmente qué es verdad, qué es mentira, si las fuentes son fiables. Ya sabéis que a mí me gusta ser transparente con vosotros, y para realizar este episodio me he basado exclusivamente en el libro El crimen de Malladas por vuestra boca muerta, de Luis Rosso, que hace un gran trabajo recopilatorio de todo lo que implicó el caso y sobre todo se basa en un informe que redactó detallando todos los pormenores uno de los abogados defensores del proceso judicial que se llevó a cabo después, así que creo que es una de las fuentes más fiables que se pueden encontrar a día de hoy para hablar de este crimen. Así que vamos allá. Tras las debidas inspecciones, los cadáveres fueron enviados a autopsia, donde se confirmaron las sospechas del doctor sobre la posible hora de la muerte y el arma homicida, y los cuerpos aún con vida fueron trasladados a Moraleja para que estuvieran bien cuidados durante sus últimos momentos. Por otro lado, Dimas, el niño superviviente de 4 años, tras recuperarse de sus heridas, fue interrogado por la policía en compañía de su padre, Silvestre, el cual, como es de esperar, estaba terriblemente afectado tras la muerte de su hija y la dura batalla entre la vida y la muerte que su mujer, Luciana, libraba en esos momentos. Y, como es habitual, a él tuvieron que interrogarle también para descartarle como posible sospechoso, un trámite que, aunque tuvo que ser muy duro para él en esa situación, era necesario. De todas formas, le descartaron casi instantáneamente, ya que Silvestre había pasado la noche del crimen en un chozo de la era del Mesegal, a un par de kilómetros de la finca Malladas, ya que trabajaba como porquero y dormía muchas noches al raso, junto a los cerdos que tenía a su cargo. De hecho, no se enteró de lo ocurrido hasta la tarde del 15 de julio, cuando un encargado dio con él y le ordenó que acudiera a la finca Malladas. Y en cuanto a Dimas, el niño, solo dijo una única palabra cuando se le preguntó por el nombre de los asaltantes de la finca, pero esa simple palabra sería la desencadenante de muchas desgracias posteriores. Lucio fue el nombre que pronunció,
sin ser capaz de facilitar más detalles o explicaciones, cosa comprensible ya que era un niño de solo 4 años que acababa de pasar seguramente por el shock tremendo de ver cómo su madre, su hermana y el resto de la finca eran atacados a hachazos y ser él mismo atacado después también. El padre, Silvestre, no pudo aclarar quién podía ser ese Lucio. Ni su familia ni él conocían a nadie con tal nombre, aunque apuntó que era posible que algún trabajador antiguo de la finca se llamara así, pero eso tampoco aclaraba demasiado las cosas. Y es que además, teniendo en cuenta la edad del niño y su conmoción, las posibilidades eran infinitas. Podía ser que el niño hubiera escuchado ese nombre en el asalto al caserío, o que se hubiera inventado el nombre, o que balbuceara una palabra parecida a Lucio que la policía interpretó así. La cuestión es que, como en aquel momento no tenían nada más a lo que agarrarse, a partir de esa declaración los juzgados de Coria, Hoyos y Alcántara emitieron la orden de identificar e interrogar a todos los Lucios de sus demarcaciones, y durante los siguientes días y semanas se estuvo investigando a todas las personas con ese nombre, pero ninguna resultaba sospechosa. Solo encontraron un sospechoso oficial, pero ni siquiera se llamaba Lucio, sino Lucindo. ¿Y por qué le señalaron entonces? Hay 2 motivos principales. El primero, que este hombre, Lucindo, tenía un hijo de 11 años llamado Lucio. Lucindo no era un hombre con antecedentes o mala fama en el pueblo, pero cuando la Guardia Civil investigó a todos los Lucios de Moraleja, dieron con el hijo y posteriormente con él, y llamaba la atención que ambos nombres se parecieran tanto. Sí, es surrealista acusar por esto a alguien, pero más surrealista fue el segundo motivo, y es que Lucindo formaba parte de una cuadrilla de jornaleros con los que trabajaba a menudo, y entre sus integrantes estaba un hombre, Jorge Bodón, que sí tenía antecedentes penales y una mala fama ganada a pulso por su carácter irascible que, según las autoridades, daba el perfil de un asesino en potencia. Así que blanco y en botella. Con unas suposiciones muy cogidas con pinzas y que no tenían ningún fundamento, la Guardia Civil señaló como principales sospechosos a Lucindo, a Jorge y al resto de la cuadrilla, que eran 3 compañeros más, Gregorio, Celedonio y Anselmo. A partir de aquí, para mí ya empieza toda la distorsión del caso, el surrealismo, los desvaríos y una gran negligencia que lo único que hace es alejar cada vez más el caso de la vía de investigación correcta. La Guardia Civil acusa a esos 5 jornaleros sin ninguna prueba ni fundamento y emite una orden de búsqueda y captura. Lo peor de todo es que la cuadrilla al completo realmente tenía una coartada, ya que días antes del crimen todos habían ido a la provincia de Salamanca a trabajar en la siega de una finca, así que ni siquiera estaban en Extremadura cuando sucedió la tragedia, pero en fin. Para la policía, el relato de los hechos se escribía solo, o al menos ellos ya habían decidido escribirlo así y no iban a bajarse del carro. Los 5 jornaleros, liderados por Jorge, el que tenía antecedentes, se habían marchado del pueblo días antes para preparar su coartada y, suponiendo que la finca quedaría vacía la noche de los festejos de San Buenaventura, aprovecharon para regresar ese día y asaltarlo. El móvil, por lo tanto, era el robo, así que los 5 habían accedido a la finca con el propósito de desvalijar la vivienda, pero durante el robo, los criados que quedaban en la vivienda les descubrieron y optaron por matarlos a todos para evitar que después pudieran identificarles, empleando para ello unas segurejas que probablemente traían con ellos o que cogieron de la propia finca. Esto, según la policía, explicaba por qué habían dejado con vida al bebé Constancio, porque era demasiado pequeño para identificar a nadie, algo que no opinaron de Dimas, que ya tenía 4 años. Sí es cierto que durante el registro que efectuó la policía en la casa, se comprobó que habían desaparecido alrededor de 100 pesetas, el único dinero que quedaba en la finca la noche del crimen, ya que el administrador, Saturnino, se había llevado el resto de dinero consigo antes de abandonar Malladas. Pero aún así es surrealista pensar que mataran a nadie por 100 pesetas, y más teniendo en cuenta que luego tendrían que dividirlo entre 5. O sea, ¿cobrarse la vida de 5 personas por unas míseras 20 pesetas? Pensadlo, no tiene sentido. Pero la policía sí estaba convencida de ello, y el remate del relato lo aportaron 2 guardias civiles que declararon que la mañana del 15 de julio habían salido del puesto de Moraleja y pasaron por las inmediaciones de la finca Malladas sin percatarse de nada extraño. Relacionaron el silencio y la quietud con que los habitantes se habrían desplazado a Moraleja para las fiestas, así que en ese momento no podían sospechar que el lugar había sido asaltado y que en su interior yacían personas muertas y heridas.
Al parecer, incluso se pararon a desayunar a escasos metros del lugar antes de continuar su patrulla por el campo. Si lo pensáis, este dato realmente podría usarse en contra de la policía, como una negligencia por haber estado tan cerca y no haberse dado cuenta de nada. Que ya os digo, no es plan de ser tan puntilleros porque realmente una persona tampoco puede imaginarse que ha sucedido algo así. Para mí lo natural es pensar lo que pensaron ellos, que no había nadie en casa por las fiestas. Pero es que lo peor de este asunto es que sorprendentemente usaron este hecho a su favor para distorsionar más el relato. O sea, consiguieron usar algo que, a mi parecer, solo podía ir en contra de la policía como algo positivo para ella, y es que añadieron al relato que fue precisamente el paso de los dos agentes cerca de la finca lo que ahuyentó a los asaltantes. Que los asesinos estaban en ese momento aún en la hacienda, recién consumado el crimen, y que uno de ellos debió avistar a lo lejos acercándose por el camino a la policía y se fueron corriendo. Este relato, aunque a nuestros ojos y con la distancia en el tiempo nos pueda parecer una completa absurdez, para la época era sencillo y elocuente, y fue el que se difundió al pueblo a través de la prensa en los días siguientes al crimen. Si os fijáis, es algo bastante semejante a lo que pasó con el crimen de las estanqueras de Sevilla que vimos en el episodio 11. Se buscaba la rapidez en la resolución del crimen para no crear alarma, y para que la eficacia de la policía de la época no fuera cuestionada, y para ello valía todo, hasta distorsionar un relato o culpar a inocentes. Y creo que ya lo dije en su momento, pero me veo en la obligación de volver a repetirlo aquí. Con esto no estoy queriendo poner en duda la eficacia y el buen actuar de nuestra policía actual, o incluso la de la época en otras ocasiones, pero como todo, y si es verdad que sobre todo en aquella época había muchas negligencias, intereses de por medio, corrupción y otras cosas que lamentablemente son inevitables y que suceden, son una realidad, pero eso no quiere decir que la policía actúe mal siempre, ni antes ni ahora. De hecho, a pesar de que el relato estaba bastante hecho para la policía, aún mantuvieron abiertas otras vías de investigación y en las semanas y meses siguientes se fueron efectuando interrogatorios a docenas de vecinos de Moraleja. Algunos incluso fueron encerrados durante un tiempo antes de ser liberados sin cargos. Pero como no encontraban nada más y el crimen debía resolverse de alguna forma, siguieron con su vía de investigación principal, la de los 5 segadores. Y el 17 de julio, solo 2 días después del crimen, el criado Manuel, uno de los supervivientes del asalto, moría a causa de sus heridas. Tras ser hallado con vida en la finca, lo habían trasladado a la posada de Juliana, en Moraleja, donde había permanecido en cuidados intensivos hasta su fallecimiento solo 2 días después. Pero algunas personas apuntaban a que durante esos 2 días el criado había estado consciente e incluso podía hablar, y que había llegado a identificar a sus agresores por su nombre, unos nombres que no se correspondían con ninguno de los 5 jornaleros que estaban acusados. Sin embargo, Manuel murió sin que la policía llegara a tomarle declaración oficial y tampoco hicieron mucho caso de estas habladurías. En los siguientes días, los periódicos continuaban difundiendo el suceso con información cada vez más sesgada, llena de erratas, exageraciones o inexactitudes. El crimen de Mallada se había convertido en uno de los temas estrella no solo de la prensa extremeña, sino de la de toda España. Y en ese momento, quizá movido por la muerte del criado Manuel, el capitán de la Guardia Civil, Carlos Sabido, decidió hacer un intento de interrogatorio a la última víctima viva del crimen, Luciana. Esta se encontraba en la posada de Juliana también, al contrario que Manuel. No había podido hablar en ningún momento, ya que sus heridas eran infinitamente más graves. Tenía 23 hachazos en la cabeza, los 4 primeros en torno al ojo derecho, los 11 siguientes en la frente y parietales y los otros 8 en el lado izquierdo de la cara, así que podéis imaginaros su estado. Era impensable que fuera a recobrar el sentido y la capacidad de habla el tiempo suficiente para que la interrogaran en buenas condiciones, pero dada la urgencia, el capitán quiso intentarlo de todos modos. Así, la noche del 19 de julio tuvo lugar el rocambolesco interrogatorio a Luciana, al cual asistieron el capitán, el doctor que la cuidaba y, aunque no tenía mucho sentido, estuvo también el administrador de la finca, Saturnino, y un teniente de la Guardia Civil. Y digo que el interrogatorio fue rocambolesco porque no tuvo ni pies ni cabeza. El doctor reanimó levemente a Luciana con una inyección de suero Hayem e iniciaron el interrogatorio, que se tuvo que hacer por gestos porque la paciente no podía hablar. El capitán se dedicó a ir pronunciando diferentes nombres en voz alta, mientras que los demás prestaban atención a la reacción de Luciana. El capitán dijo los nombres de Ignacio, Pedro,
Jorge y Lucindo, y Luciana afirmó con la cabeza al escuchar los dos últimos. Creo que es evidente pensar que este interrogatorio, en primer lugar, no debería haber sucedido por el estado de Luciana, que había recibido 23 hachazos en la cabeza y llevaba 4 días agonizando medio desmayada, y en segundo, que tampoco debería haberse dado por válido precisamente por cómo se había desarrollado, porque nada aseguraba que la paciente estuviera en sus plenas facultades de pensar y razonar, y porque además ni siquiera se había realizado en presencia del juez. Pero el capitán, cuando obtuvo algo parecido a una respuesta por parte de Luciana, dio el interrogatorio por válido y concluido, reafirmando así la acusación sobre los jornaleros. Lo más triste de todo es que, por algún motivo, el capitán no pronunció el nombre de 3 de los jornaleros, solo los de Lucindo y Jorge, pero aún así los otros 3 también seguían acusados de asesinato. El 24 de julio, 5 días después del interrogatorio, Luciana falleció. Y mientras tanto, la Guardia Civil continuaba buscando a los sospechosos sin encontrarlos, algo que no se entendía. Desde el 20 de julio, la prensa informaba de que la policía los buscaba en la provincia de Salamanca, concretamente en la comarca de Ciudad Rodrigo, ya que los familiares de los sospechosos habían declarado que era en esa zona donde habitualmente trabajaban como jornaleros cada verano. Pero no les encontraban, y finalmente, el 27 de julio, fueron ellos mismos quienes se entregaron voluntariamente. No es como que los jornaleros hubieran estado escondiéndose de la policía, ni mucho menos. De hecho, habían estado a punto de ser descubiertos el 21 de julio, cuando una pareja de la Guardia Civil se había acercado hasta una finca del pueblo de Moras Verdes, conocida como El Campito, ya que se había corrido la voz de que en ella trabajaban varios jornaleros extremeños. Los agentes habían acudido con la idea de interrogarlos primero y luego descartarlos en caso de que no fueran ellos. Pero ni siquiera llegaron a hablar con los jornaleros, porque el dueño de la finca, Eugenio Pérez, un hombre que no era terrateniente, pero que sí tenía buena reputación y cierta influencia, salía al paso de los policías y les aseguró que ninguno de sus trabajadores se había ausentado un solo día en la última semana y media, y que por tanto no podían ser los sospechosos que buscaban. Además, aseguró que había muchos testigos que podían corroborarlo, y puede que, dada la buena reputación de Eugenio, los agentes ni siquiera insistieran o le comunicaran los nombres de los sospechosos, porque se fueron de la finca descartando toda sospecha. Pero el 25 de julio, la cuadrilla se encontraba en una taberna de la aldea de Tenebrón bebiendo unos cuartillos de vino para celebrar la fiesta de Santiago, cuando alguien les habló de un crimen sucedido en su pueblo natal y de las pesquisas de la Guardia Civil en la comarca de Ciudad Rodrigo para encontrar a los sospechosos. Los 5 no tardaron en darse cuenta de que era ellos a quienes buscaba la policía, por la descripción y porque realmente no había otra cuadrilla compuesta de 5 segadores extremeños en aquel lugar que diera la casualidad que venía de Moraleja. Así que su primera intención fue regresar a casa cuanto antes para deshacer el malentendido y defender su inocencia, pero las personas que estaban con ellos en ese momento les advirtieron de que no se entregaran a la Guardia Civil sin un documento que acreditara su inocencia, porque las consecuencias podían ser fatales. En cambio, si llevaban esa evidencia, quizá podrían evitarse el mal trago de ser encarcelados hasta que se aclarara el asunto. Es por eso que no regresaron hasta el 27 de julio. La mañana del 26, el juzgado municipal de Moras Verdes les expidió el documento que declaraba su coartada y con él los 5 emprendieron el viaje de regreso a casa, unos 70 kilómetros a pie, a paso ligero y pasando una noche al raso. Y a las 2 de la tarde del día 27 se presentaban en el ayuntamiento de Moraleja, que en esos momentos estaba cerrado, pero el alcalde, Luis Gundín, que se enteró de su llegada por el revuelo que se formó en la plaza, salió de una cafetería cercana acompañado de una pareja de la Guardia Civil para reunirse con ellos. Y, lamentablemente, pese a las protestas de los 5 hombres y sus familiares allí presentes y el documento emitido por el juzgado, los arrestaron en el acto y dio así inicio una larga fase de instrucción que se alargó 2 años y 11 meses. Casi 3 años de diligencias recogidas en un expediente judicial de unos 3.000 folios del que nadie ha sabido nada nunca más ya que desapareció. Así que actualmente no hay ningún documento que detalle las actuaciones que se llevaron a cabo en esos 3 años, un periodo anormalmente largo para un caso en el que, según daba a entender la policía, no había duda de la culpabilidad de los detenidos y ya tenían el relato más que construido. Pero claro,
La realidad es que no era más que eso, un relato que podía pasar por verosímil, pero que no tenía ninguna prueba o fundamento que lo confirmara, así que la Guardia Civil y la acusación particular, que la ejerció Saturnino, el administrador de la finca, necesitaron de esos 3 años para poder armarse de argumentos sólidos de cara al juicio. Y hago el apunte, porque será importante después, de que Saturnino, junto al alcalde, Luis Gundín, viajaron hasta Cáceres para buscar al abogado al que encomendarle la acusación particular, un abogado que fue pagado por el propio conde de Malladas, el dueño real de la finca. Y el abogado elegido fue Emilio Herreros Esteban, que además de eso también era político. La primera sesión del juicio tuvo lugar el 24 de junio de 1918 y se realizó en la Audiencia Territorial de Cáceres, con un jurado popular compuesto por 12 personas anónimas que, supuestamente, habían sido escogidas al azar. Ya hablaremos de esto más adelante. Esa mañana, cuando los acusados llegaron ante el edificio de la audiencia, ya habían bastantes curiosos congregados allí, y no era para menos, ya que aquel juicio iba a suponer todo un acontecimiento, no solo por la trayectoria que tenía y por lo horrendo del crimen, sino porque además la ausencia de confesión por parte de los acusados no era algo habitual en la época. Lo normal era que la Guardia Civil, durante el periodo de instrucción, obtuviera una confesión inculpatoria, ya fuera por buenos o malos métodos, pero este no era el caso, los acusados seguían proclamando su inocencia. A eso se le añadía que entre las propias autoridades había un desacuerdo con el relato de que esos 5 hombres fueran los responsables del crimen, y en el juicio se pudo ver esa diferencia de opiniones, sobre todo entre las autoridades cacereñas y las salmantinas, que diferían sobre la veracidad de la coartada presentada por los acusados y sobre si la Guardia Civil de Salamanca había actuado correctamente al descartarlos como sospechosos los primeros días del crimen. Es decir, que el caso ya parecía dejar de lado el crimen y a los propios acusados para limitarse a un conflicto de intereses. Y, de hecho, esta discrepancia es quizás también la que hizo que el proceso de instrucción se alargara 3 años. Pero bueno, voy a explicaros ahora cómo se desarrolló el juicio, que ya os avanzo que estuvo cargado de incongruencias, falsos testimonios, negligencias y todo lo que os podáis imaginar. Los 5 acusados, Lucindo, Jorge, Celedonio, Gregorio y Anselmo, se sentaron en el banquillo. A un lado estaban los miembros del jurado popular con su correspondiente portavoz, al otro lado la acusación particular, dirigida por el abogado y político Emilio Herreros, un poco más allá el fiscal, y frente a todos el tribunal, compuesto por 2 magistrados y el presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres, Pedro Sainz. Los abogados defensores eran 4, y habían planeado una estrategia conjunta, así que todos argumentaron lo mismo. Y entre estos abogados estaba Manuel Telo, que es quien redactó después ese informe con todos los detalles del caso que el autor del libro que os he comentado antes ha utilizado como fuente principal para documentarse sobre el caso. La sesión se abrió con las declaraciones de los inculpados. Todos, por supuesto, se declararon inocentes y explicaron en su discurso que era imposible que pudieran ser los asesinos, ya que cuando este se produjo estaban en Moras Verdes, en Salamanca, como ya corroboraron en su momento muchos testigos. Además, la distancia a pie entre Moras Verdes y la finca de Malladas era demasiado grande como para hacerla en una sola noche y luego regresar a tiempo para que nadie se percatara de su ausencia. El fiscal, Julián San Juan, habló a continuación y pidió el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas, algo que debió molestar en particular a la acusación, ya que suponía un golpe directo a su credibilidad. Además, no era habitual que en casos de esta gravedad la fiscalía y la acusación fueran por separado, más bien siempre solían ir de la mano, así que este simple hecho ya dejaba claro que algo en el caso no iba bien. Así, el fiscal decidió no acusar, porque no creía que el relato de los hechos presentados por la policía y la acusación fuera cierto. Seguidamente fue el turno de Emilio Herreros, el abogado de la acusación, que se limitó a repetir el relato que ya sabemos, que los 5 jornaleros entraron para robar sabiendo que la finca estaría sola esa noche por las fiestas y que mataron a los que les descubrieron para no dejar testigos. Pero añadió más matices, que seguramente fue parte del relato que se estuvo maquinando durante esos 3 años de instrucción. Explicó que los autores materiales de los asesinatos solo podían ser Jorge y Lucindo, y que mientras estos agredían a las víctimas, Gregorio y Anselmo se encargaban de buscar el dinero y Celedonio ejercía de vigilante en la entrada de la finca, y que fue él quien vio a la pareja de la Guardia Civil acercarse y avisó a los demás para que huyeran.
Fascinante la imaginación que tenía esta gente para montar todo un relato entero sin pruebas, incluso consiguiendo adivinar por alguna razón casuística qué hacía cada uno. Emilio continuó su discurso diciendo que los acusados habían preparado su coartada de antes y que por eso se habían ido a segar a Salamanca días antes del crimen, y que la misma noche de los hechos fue cuando viajaron de Moras Verdes a Malladas para ejecutar el crimen y luego regresaron de inmediato a Moras Verdes, donde los testigos que testificaron a su favor en realidad lo único que buscaban era proteger a los criminales, y que el documento que les habían expedido en el juzgado no era digno de ser tenido en cuenta. Es decir, que el tío con dos cojones, y perdonadme la expresión, pero no hay otra forma de decirlo, no solo defiende un relato ficticio, sino que encima arremete también contra los testigos y el juzgado. O era muy tonto o el tío no tenía miedo al éxito. Para finalizar su brillantísimo relato, exigió la condena de los acusados por el delito de robo con homicidio y le añadió el agravante de alevosía, ya que el ataque se había producido por sorpresa y las víctimas no habían tenido oportunidad de defenderse. Y fijaos si tuvo que ser larga su exposición, porque con esta terminó la primera jornada del juicio. La segunda, el 25 de junio, se abrió con el debate sobre la validez del interrogatorio realizado a Luciana Lorenzo mientras agonizaba y apenas podía expresarse con algún gesto. Desde un punto de vista médico, no estaba claro que la paciente hubiera estado en condiciones ni de entender ninguna pregunta, ni mucho menos de responderla, siquiera mediante gestos, debido a los daños que había recibido en el cerebro. Al estrado subieron dos doctores convocados por las defensas que, naturalmente, aseguraron que Luciana no pudo estar en disposición de haber respondido ningún interrogatorio. En cambio, los médicos llamados por la acusación, como era de esperar, dijeron que sí lo estaba. Además, uno de ellos era el que había asistido al propio interrogatorio junto al capitán, y además era quien había realizado la autopsia después a Luciana, así que el tribunal le dio más credibilidad a él. Os voy a reproducir el texto que escribió el doctor al practicar la autopsia, tomándome la libertad de modificar un poco algunos términos y simplificándolos para que no sea demasiado técnico, ya que ni yo misma lo comprendo sin buscar qué es cada cosa. Abierta la cavidad craneal se observa un foco purulento bastante extenso en la parte delantera de la hendidura que separa los dos hemisferios del cerebro, en el lóbulo frontal y en la primera parte del cerebro frontal. Otro pequeño foco con daño en la parte trasera del cerebro, que afecta algunas curvas del cerebro de esa región. Una de las membranas que protegen el cerebro está muy inflamada, con vasos sanguíneos muy visibles, sobre todo en la parte de atrás y los lados. Tanto el cerebro como el cerebelo están congestionados de sangre y hay grandes coágulos de sangre en varias zonas internas del cerebro, especialmente cerca de algunas hendiduras importantes. Se encuentra un líquido mezclado con sangre dentro de los ventrículos, las cavidades internas del cerebro, y el tejido cerebral muestra fibras y capas de células desordenadas, con sangre derramada por fuera de los vasos. Pero el daño más severo está en la parte izquierda del cerebro, en la zona que conecta los lóbulos occipital, temporal y parietal. Ahí, el movimiento de fragmentos de hueso ha destrozado tanto el tejido nervioso que se ha convertido en una especie de papilla sanguinolenta mezclada con grandes coágulos de sangre. Sí, lo de papilla no ha salido de mí. Literalmente esa última frase el doctor la escribió así. Pero el objetivo principal de relataros esto es para que tomemos conciencia de todo lo que la pobre Luciana tenía en su cabeza y podamos juzgar si estaba en capacidad o no de entender algo de lo que pasaba a su alrededor y responder conscientemente. Y lo peor de todo es que aún con este texto, el doctor dijo que la mujer estaba en condiciones de ser interrogada y que los gestos los había realizado conscientemente. Y por ello, el tribunal aceptó como válido ese interrogatorio y se convirtió en una prueba más contra los acusados. Perfecto, no voy a hacer más comentarios. Tras esto, empezaron a desfilar los testigos que durante todo el juicio ascendieron a más de un centenar, pero que por razones obvias solo voy a mencionar los más destacados aquí. Para empezar, aclaro que ninguno de los empleados que encontraron los cuerpos y luego fueron a dar el aviso el día del crimen estuvieron presentes. Simplemente desaparecieron al inicio de la investigación, seguramente porque no querían problemas ni inmiscuirse en el asunto. Así que el primer testigo que declaró fue Isabel Martín, una criada de la finca que fue de hecho quien había atendido al criado Manuel en su lecho de muerte y le escuchó decir los nombres de los criminales, que en ningún caso eran los jornaleros.
Sin embargo, ante el tribunal, Isabel desmintió esto y dijo que a Manuel le escuchó inculpar solo a los acusados presentes y explicó que el juzgado de instrucción había cometido un error cuando le había tomado declaración tiempo antes sobre esto. Vaya, muy raro no todo. Primero declaras una cosa y luego yo nunca dije eso. Sigamos con el próximo testigo, el niño superviviente Dimas, que entonces ya tenía 7 años. En el juicio no se reafirmó en su supuesta declaración de entonces, la del tal Lucio al que acusó, y además fue incapaz de identificar a los acusados como responsables del crimen, así que su declaración no fue inculpatoria. La siguiente testigo fue una mujer del pueblo llamada Andrea Repilado, que al parecer también había atendido al criado en su lecho de muerte, y de igual forma, durante la instrucción, había testificado que el criado había dicho que sus atacantes eran otras personas diferentes a los acusados. Pero, igual que Isabel, se desdijo de lo declarado y achacó la discrepancia a que el juzgado había recogido mal su declaración. Joder, pues sí que recogía mal el juzgado unas simples declaraciones, ¿no? ¿O simplemente puede que esta gente hubiera sido coaccionada para prestar falsos testimonios en contra de los acusados? Luego testificó Isidra González, una mujer que durante la instrucción había declarado haber visto a los acusados en las cercanías de su pueblo en la mañana del crimen, cuando estos volvían de Moraleja. Lo que pasa es que esta mujer no había sido capaz de reconocer claramente a ningún acusado en las 2 primeras ruedas de reconocimiento celebradas tras el crimen. Solo lo hizo en la tercera, que tuvo lugar un año después, y para entonces ya había habido tiempo suficiente para que la coaccionaran. Además, la discrepancia entre las 2 primeras ruedas de reconocimiento y la tercera lo achacó también a un error del juzgado. Pobres trabajadores del juzgado, les estaba cayendo la del pulpo. La siguiente testigo, Josefa Villoria, había afirmado durante la instrucción que había visto a Celedonio, uno de los acusados, en la entrada de la finca la mañana del crimen, y lo identificó en una rueda de reconocimiento. El problema, nuevamente, es que esta declaración no la había hecho hasta 2 meses después del crimen, no inmediatamente, que sería lo esperable, y según el sumario, no lo había reconocido en la primera rueda de reconocimiento, sino en la tercera, así que se puede esperar que fuera también un falso testigo. De hecho, la propia mujer terminó por admitir en el juicio, acorralada por las preguntas de las defensas, que en realidad no había participado en ninguna rueda de reconocimiento, sino que solo había creído reconocer a Celedonio por la voz. Y bueno, ya sabéis, el juzgado ha recogido mal mi declaración, bla bla. El penúltimo testigo que os explicaré fue Isidoro Hernández, que en el proceso de instrucción declaró que la mañana del crimen había pasado cerca de la finca y en la entrada había visto a Celedonio y Jorge, este último, con un hacha ensangrentada entre las manos. Pero vaya, al parecer, él tampoco comunicó algo tan grave de inmediato a las autoridades, se esperó meses para hacerlo. Total, que las defensas consiguieron sonsacarle la verdad también, e Isidoro confesó en el juicio que en realidad no había visto nada mayadas y que si alguna vez había declarado eso fue porque la Guardia Civil lo había atontecido. Y así, en pleno juicio, e incluso delante de la policía, fue más que evidente toda la pantomima que estaba siendo aquel proceso, lleno de testimonios falsos y con todo un montaje preparado y calculado al milímetro durante 3 años para que encajara a la perfección con el relato creado en torno a los 5 acusados. Tras estos testigos pasaron a continuación Mónica Santos y Pantaleón Arroncero, la primera esposa de Celedonio y la segunda novia de Gregorio. Ambas, naturalmente, negaron la culpabilidad de los acusados y aseguraron que estos se encontraban en la provincia de Salamanca trabajando en la fecha del crimen y que jamás serían capaces de cometer tal atrocidad. Y tras ellas llegó por fin el turno de los vecinos de Moras Verdes, en Salamanca. Todos corroboraron que los jornaleros estaban en su pueblo en las fechas del crimen y que no se movieron de él. Pero el testimonio más esperado llegaría al día siguiente, el 26 de junio, cuando Eugenio Pérez, el empleador de la finca donde trabajaban los jornaleros, subió al estrado a testificar. Si lo recordáis, en su momento les había defendido ante la pareja de agentes de la Guardia Civil que los estaban buscando, declarando que sus trabajadores no se habían movido de la finca, y así lo hizo también en el juicio. Pero no contento solo con eso, Eugenio narró también cómo unas semanas antes del juicio había recibido un anónimo procedente de Moraleja que lo instaba a no declarar en la audiencia.
y además un policía de Madrid había acudido a su pueblo para intentar coaccionarlo, a él y al resto de testigos de Moras Verdes, para que no se presentaran al juicio. Con este, ya iban 2 las personas que hablaban de coacciones por parte de las autoridades respecto a este proceso judicial. Tras Eugenio, le siguió el turno a Saturnino, el administrador de la finca, quien obviamente, como parte de la acusación, aseguró no tener ninguna duda de que los acusados eran culpables. A él se le sumó después el capitán Carlos Sabido, el policía que había realizado la investigación y que había sido artífice del desastroso interrogatorio a Luciana. Claramente declaró que los acusados eran culpables, que su interrogatorio a Luciana era perfectamente válido y que la Guardia Civil no había coaccionado a nadie. Lo esperable. Con esto concluyó el desfile de testigos y se procedió con la prueba documental y la exposición final de la Fiscalía. Respecto a la primera, se aportó el atestado que recogía el interrogatorio a Luciana y también otros, entre los cuales figuraba uno enviado por la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca a la Comandancia de Coria el 19 de agosto de 1915, en el que se explicaba que Eugenio, su familia y el resto de testigos de Moras Verdes que habían avalado la inocencia de los acusados eran personas de fiar y que por tanto no eran susceptibles de estar intentando proteger a 5 asesinos. En circunstancias normales, este documento debería haber bastado para exculparlos de inmediato, pero claro, en fecha de 19 de agosto, las autoridades de Cáceres ya habían hilado por completo su relato contra los acusados y lo habían difundido a la prensa, así que ya no tenía mucha validez. Y después de la prueba documental, habló el fiscal, que en su declaración final se mantuvo firme en su postura y pidió el sobreseimiento de la causa. Las pruebas y testimonios aportados por la acusación le parecían insuficientes para condenar a los 5 jornaleros, de cuya inocencia estaba más que convencido. El jueves 27 intervinieron los abogados. Primero, el de la acusación, Emilio Herreros, que continuó con el mismo relato, pero sorprendió al final de su exposición, y es que modificó su postura respecto a su petición. En lugar de pedir la pena de muerte, como había solicitado anteriormente, ahora cambió a cadena perpetua, eliminando, sin dar ninguna explicación, el agravante de alevosía que había declarado originalmente. No se sabe bien por qué lo hizo, pero lo más lógico es pensar que, después de que el relato de la acusación fuera completamente desmontado en el juicio, quiso asegurarse aún así la condena de los acusados al rebajar la pena. Claro, no era lo mismo que el jurado popular tuviera que decidir si matar o no a unos presos o simplemente encarcelarlos de por vida. La decisión era más fácil si no había muerte de por medio, ya que suponía también descargar sus conciencias de la carga sobre decidir entre la vida y la muerte de 5 personas. Después tomó la palabra el abogado defensor Manuel Telo, que fue desmontando uno a uno todos los argumentos de la acusación y pidió su liberación, lo mismo que hicieron el resto de abogados defensores más tarde. Finalmente, los acusados ejercieron su derecho a la última palabra y declararon su inocencia, en particular Gregorio, que juró ante Dios y ante los hombres que ellos no eran culpables de aquel crimen. Tras esto, los 12 miembros del jurado se retiraron a deliberar y no tardaron ni 10 minutos. El veredicto fue de culpabilidad. Y así, el fiscal no tuvo otra que solicitar la cadena perpetua para ellos, y además tuvieron que pagar los costes y una indemnización de 3.000 pesetas a los herederos de cada una de las víctimas y otras 100 al niño Dimas por las lesiones recibidas. Lejos de lo que pueda esperarse, el juicio del crimen de Malladas no terminó aquí. El 27 de junio de 1918, los 5 acusados fueron condenados injustamente a cadena perpetua y solo 3 días después, los abogados defensores se desplazaron a Salamanca para iniciar una campaña que clamaba por la injusticia cometida con ellos y pedía su liberación. Su visita fue recogida por el diario de la ciudad, El Adelanto, que informó de las reuniones de los abogados con diferentes periodistas y otras personalidades de la alta sociedad salmantina, a quienes informaron de lo sucedido en el juicio. Para esta campaña, los abogados habían traído impresos desde Cáceres unos panfletos firmados por los 4 y que tenían más de 100 líneas de texto. El título, en mayúsculas, exclamaba «¡Salmantinos!», y a continuación explicaba todas las irregularidades del proceso y apelaban a los vecinos de Salamanca a levantarse ante la injusticia. Además, aunque por algún motivo muy de pasada, sin destacarse en el texto,
El panfleto afirmaba que, según varias declaraciones que constaban en sumario, el criado Manuel había acusado del crimen a otros vecinos de Moraleja. Y es que es cierto, ese dato seguía ahí. Encima era una declaración directa de una de las víctimas, pero nadie le había hecho caso. Completada con éxito la visita en Salamanca, los abogados pusieron rumbo a Madrid, donde se reunieron con 3 senadores nada más ni nada menos. Luego se reunieron con un ministro y por la tarde visitaron al mismísimo presidente del gobierno, Antonio Maura. Sin embargo, se ignora si alguna de estas reuniones tuvo éxito o cuál fue la opinión de cada figura y si les apoyaron. Lo importante aquí es que aún tuvieron tiempo de visitar a una persona más, Agustín Díaz Ajero, el conde de Malladas, que, recordemos, había financiado la acusación particular contra los jornaleros y el crimen se había cometido en su finca. Una visita rara, teniendo en cuenta las circunstancias, que ni siquiera se sabe en qué términos se dio. Lo más probable es que fuera el propio conde quien les solicitara la visita, porque no tiene sentido que lo hicieran los abogados defensores. La cuestión es que esa reunión quedó en el limbo en ese momento. No se sabía de qué habían hablado. Pero bueno, paciencia. Ya hablaremos de ello más adelante. Como veis, tras la sentencia se había desatado una guerra que se libraba simultáneamente en 2 frentes, en la prensa, con la campaña de los abogados defensores, y en los tribunales aún, ya que uno de ellos había interpuesto un recurso de casación. Pero había un tercero, el pueblo llano, al que no se podía llegar con la prensa, ya que, recordemos, en aquella época la gran parte de la población era analfabeta, así que por aquella época eran muy comunes, como ya hemos visto en otros episodios, los romances de ciego que se componían explicando crímenes que habían pasado, y este caso no iba a ser la excepción, así que también hubo un romance de Malladas, aunque lamentablemente no os lo recitaré aquí porque es muy largo y aún quedan algunas cosas del episodio y siento que me mataréis si lo incluyo aquí, pero no os preocupéis, para cuando estéis escuchando esto tendréis disponible en mis redes, en Instagram y en TikTok, un vídeo recitándolo por si os da curiosidad. Vamos ahora con el proceso de casación que os he comentado. Este argumentaba que en el juicio se había cometido un quebrantamiento de forma y una infracción de ley. El primero se basaba en 2 irregularidades. La primera, que los acusados habían sido juzgados solo por robo con homicidio, pero sin embargo se les había condenado también por el delito de lesiones al niño Dimas. La segunda irregularidad era que en el acta no se habían hecho constar las declaraciones de Josefa Villoria, la testigo de la acusación que se derrumbó y confesó no haber participado nunca en ninguna rueda de reconocimiento. El fallo del Tribunal Supremo tardó varios meses, llegó el 31 de enero de 1919 y desestimó el quebrantamiento de forma porque, según ellos, el delito de lesiones podía ir incluido dentro del de robo con homicidio. Respecto al tema de la declaración de la testigo Josefa, admitió que la Audiencia Territorial de Cáceres no había actuado bien al negarse a que constara en el acta esta declaración, pero estimó que esto no constituía un quebrantamiento de forma porque el resultado del juicio no había dependido de lo que constara o no en acta, ya que los miembros del jurado popular habían estado presentes en la sala y habían podido escuchar a Josefa. Es decir, que reconocían la irregularidad, pero no le veían mayor problema porque el jurado había decidido libremente, aun sabiendo que había un testimonio falso, condenar a los acusados. Y así dio por concluido el recorrido judicial del crimen. No hubo nada más que hacer por esa vía. Pero durante esos 6 meses que había tardado en llegar el fallo, la campaña de los abogados no cesó. Siguieron con visitas en Madrid y Salamanca y enviaron cartas a los periódicos. Pero el 15 de julio, el abogado de la acusación, Emilio Herreros, publicó también una carta en el diario La Acción, iniciando así un fuego cruzado entre ambas partes a través de la prensa. La carta, resumiendo, defendía que no se habían cometido irregularidades, pero sobre todo acusaba a los abogados defensores de estar promoviendo un posible indulto para los jornaleros. Esto debió sentarles muy mal, ya que un indulto supone la anulación o la rebaja de la pena de un condenado, pero no reconocer su inocencia, y eso claramente no era lo que buscaban ellos, sino demostrar la inocencia de los acusados y que fueran liberados por ello, así que le respondieron con otra carta. En esta establecieron una declaración de guerra en toda regla, ya que explicaron que el abogado Emilio Herreros no solo era presidente de la Diputación de Cáceres, sino que era diputado en esa institución por el distrito de Coria, de donde provenían 9 de los 12 miembros del jurado popular, y en el cual Herreros tenía amistades. Claramente le estaban acusando de haber coaccionado al jurado popular.
Solo un día después, Emilio Herreros respondía señalando que quienes habían defendido la inocencia de los condenados eran 3 o 4 testigos que ellos sabrán por qué declaran. En realidad, fueron muchos más testigos, pero la cuestión es que Herreros estaba poniendo ahora en duda la credibilidad de los testigos de Moras Verdes que habían defendido a los jornaleros, como si ellos hubieran sido coaccionados por la parte defensora. El punto de inflexión de esta guerra por el relato fue una publicación en el diario El Socialista donde se defendía a los jornaleros, pero lo más llamativo era cómo estaba escrito. Por primera vez se hablaba de este proceso como una lucha de clases, culpando de la condena al caciquismo y refiriéndose a los condenados como 5 obreros. El final del texto decía: «Hay, pues, un tremendo error judicial. Quizás algo más, quizás uno de esos espantosos crímenes del caciquismo que se ha querido tapar enviando a presidio a 5 inocentes». ¿Recordáis cuando en el episodio 3, con el crimen de Don Benito, ya os hablé del caciquismo reinante en Extremadura en aquella época? En aquel entonces también se había intentado tapar el crimen de una figura importante, condenando a la pobre gente del pueblo que poca defensa tenía. Pues con este texto volvemos a lo mismo. Se apuntaba que quizá esos 5 jornaleros solo habían sido utilizados para cubrir un crimen que implicaba algo más grande. Y el 8 de agosto, los vecinos de Moras Verdes saltaron a la palestra para defenderse de las acusaciones que el abogado de la acusación les había infundado y publicaron un texto en el adelanto. Os lo leo. Como estamos dispuestos estos pobres lugareños a no seguir siendo objeto de entredicho en nuestro grandísimo y probado amor a la verdad, vamos a esclarecer con precisión por qué así declaramos los de Moras Verdes y por qué nos interesamos por 5 segadores que no son de nuestra provincia, que son pobres y que son desconocidos en nuestro pueblo, donde ninguna relación tenían. Declararon así los que lo hicieron y estamos dispuestos a hacerlo los que no hemos declarado, porque tenemos convicción plena, absoluta y terminante, por conocimiento directo, de que los condenados no se movieron de nuestro pueblo entre el 13 y el 24 de junio de 1915, y los crímenes horrorosos de Malladas se cometieron en la madrugada del 15 de dicho mes y año, a 18 leguas de él. Y creemos un deber de conciencia, de humanidad, de civismo, de cristianos, el no darnos tregua ni descanso para hacer que esos inocentes recobren su libertad y que los desconocidos asesinos paguen su culpa. Con esto, los de Moras Verdes se unían a las sospechas expresadas por el socialista de que los verdaderos asesinos estaban libres y que aquel proceso había sido un montaje para defenderlos. No obstante, llegado septiembre cesaron las hostilidades y el asunto se enfrió. Además, Manuel Telo se trasladó fuera de Cáceres debido a las presiones que estaba recibiendo, pero a finales de este mes fue cuando redactó el famoso informe que utilizó el autor del libro con el que me he documentado, un informe que envió al mismísimo Miguel de Unamuno, ya que era bien sabido que el escritor era un acérrimo defensor de las injusticias, tenía cierto poder e influencia, y Manuel creyó que le podría ayudar, aunque su carta nunca fue contestada. Solo unos días antes de que llegara el fallo del Tribunal Supremo, que como ya sabéis no sirvió para nada, 2 de los abogados defensores organizaron en Madrid un acto por la liberación de los presos y se guardaron lo mejor para el final. Casi a punto de terminar el acto, uno de los abogados reveló el contenido de la reunión que habían tenido en julio de 1918 con el conde Malladas. Y, al parecer, en algún momento de la reunión el conde se sinceró con ellos y les dijo que tenía la constancia de que los condenados eran inocentes y que por eso la acusación había cambiado a último momento su criterio, pasando de pedir la pena de muerte a solicitar la cadena perpetua. Eran unas declaraciones muy fuertes para ser ignoradas así como así, ya que se seguía confirmando la teoría de que en realidad los jornaleros solo habían servido de cebo para encubrir a alguien más, y que el conde supiera esto o tuviera cierta relación, ya que además había financiado la acusación, solo podía deberse a que el asunto era más turbio de lo que parecía y se remontaba a las altas esferas. Tras este acto, el abogado que había interpuesto el recurso de casación solicitó el indulto como medida desesperada. No era lo ideal, pero al menos liberaría a los pobres jornaleros. Lo que pasa es que en aquel momento el país atravesaba ciertas vicisitudes que hicieron que el crimen de Malladas desapareciera ya del debate público y que ese indulto no llegara. En esa etapa había una gran tensión interna en el país entre el caciquismo, la lucha obrera, el pistolerismo, la situación en Marruecos, la propia guerra mundial, la revolución bolchevique. En fin,
Hubo que esperar hasta 1923, cuando Manuel Telo, que se había marchado de Cáceres a Fuerteventura en 1918, se trasladaba ahora a Pontevedra para ejercer como comandante del cuartel militar de San Fernando, ya que después del caso Malladas, Telo había decidido abandonar la abogacía. Había aprendido la lección de que en esos años uno no podía ser abogado y tener principios morales, pero un golpe de suerte le haría recobrar la esperanza. En Pontevedra, su superior inmediato resultó ser un antiguo amigo y compañero de la Academia de Infantería de Toledo, Francisco de Borbón, que era primo del rey Alfonso XIII. Así que Manuel no desaprovechó la oportunidad y le habló a Francisco del caso Malladas, de los presos que ya llevaban casi 5 años encarcelados, de las campañas por su liberación, etc. La cuestión es que gracias a esto, Francisco habló con el rey y le pidió el indulto de los presos, el cual llegó al fin el 4 de septiembre de 1923. El problema es que no se trataba de un indulto como tal, sino de una conmutación de pena, que es como un indulto parcial y no dictamina la liberación inmediata de los presos, sino que su pena sea cambiada por una menor. Por lo tanto, aún tardaron bastante tiempo en ser liberados, tuvieron que esperar casi 2 años más hasta el 12 de enero de 1926. Y fue una liberación amarga, porque después de 7 años encarcelados, su vida había quedado completamente arruinada. No intentaron cobrarse venganza, simplemente acataron su nueva realidad. Regresaron a su hogar, que ya prácticamente no lo era, porque en él tenían que pasar por la humillación de convivir con las personas que habían intentado que los mandaran a la guillotina. Solo esa humillación, ese dolor y esa rabia fueron inasumibles para uno de ellos, Anselmo, que se ahorcó en un árbol solo un mes después de su vuelta a Moraleja, en un paraje de las afueras que todavía hoy se conoce como la Dehesa del Ahorcado. Respecto a los demás, 3 de ellos siguieron con su existencia gris, consumiéndose poco a poco hasta irse del mundo sin hacer ruido ni clamar por el sufrimiento vivido. Lucindo fue el más longevo de todos, murió en 1956 de muerte natural a los 80 años. Celedonio, también de muerte natural, en 1937 a los 55 años. Gregorio terminó marchándose del pueblo, persuadido por su familia, y se le perdió el rastro. Y Jorge Bodón, que tras los hechos se hizo simpatizante del Partido Radical, estuvo implicado en 1933 en un altercado contra el alcalde de Moraleja, al que intentó disparar a matar, pero antes de conseguirlo fue abatido mortalmente por un guardia municipal. Y ya para finalizar con este caso, y de verdad espero no haberos aburrido ni que haya sido demasiado tedioso, pero no quería hacerlo en 2 partes porque sentía que en esta ocasión se iba a perder el hilo del relato. Pero como decía, para acabar, debo hablaros de unos hechos que sucedieron en Santa María de Sando, en Salamanca. El viernes 25 de julio de 1924 se celebraban en esta localidad las fiestas correspondientes al Día de Santiago Apóstol, patrón de España, por lo que pasó lo mismo que en Moraleja el día del crimen. Mucha gente de fuera se reunió en la localidad para festejar y hubo música, vino, baile, etc. Pero cuando cayó la noche y las calles se oscurecieron, una niña, Socorro, de 10 años, se encontraba jugando sola en la calle junto a su casa, mientras su madre estaba dentro haciendo la cena y su padre todavía estaba en la plaza del pueblo festejando. En ese momento, un hombre surgió de la oscuridad y se le acercó, hablándole en voz baja, casi susurrándole, y trató de convencerla para que lo acompañara, diciendo que la trataría como una reina. La niña, que no reconocía al hombre porque no era alguien del pueblo, se negó a acompañarle y entró a su casa a toda prisa. Le contó todo a su madre y ésta, a sabiendas de que los niños de esa edad suelen tener mucha imaginación, le entregó un duro y le ordenó que fuera a la panadería a buscar pan para la cena. En realidad, tenían pan de sobra, la madre lo único que quería era comprobar las afirmaciones de su hija, y cuando se asomó y vio que a la niña se le acercaba de nuevo el hombre, espantó al extraño y regresó corriendo a casa con su hija. La mujer pensó en si debía denunciarlo o no, pero finalmente no lo hizo porque no estaba segura de si ese hombre era realmente un acosador o un simple borracho. Pero poco después, con la noche casi cerrada, un niño de 3 años, Manuel, también jugaba solo en la puerta de su casa. Un hombre emergió de la nada, se acercó a él discretamente y le ofreció ir con él a la plaza para comprarle un cucurucho de caramelos, y el niño aceptó. Se dejó tomar de la mano por el hombre y éste, casi en volandas, se lo llevó consigo, pero no a la plaza, sino a la salida del pueblo.
La madre del niño, que había ido a buscar una almohada a casa de la vecina, estaba de regreso justo cuando vio al hombre y al niño perderse calle abajo, fuera del pueblo, pero no se alteró porque confundió la silueta del hombre con la de su cuñado. Al entrar en casa, le preguntó a su esposo por qué su hermano se llevaba al niño a esas horas hacia el campo, y éste le respondió que su hermano no había pasado por allí en toda la tarde. Fue cuando saltó la alarma. La mujer entró en pánico y le explicó a su marido lo que había visto, y ambos salieron corriendo de la casa para dar con ellos, pero en vano. Avisaron a gritos a todos los vecinos de la calle y se organizó enseguida una búsqueda improvisada. La madre de la niña Socorro, enterada de lo sucedido, fue a explicarles lo que había pasado con su hija y se disculpó por no haberlo denunciado antes. Por suerte, el secuestrador, sabiéndose perseguido, abandonó al niño en un paraje y huyó. El pequeño fue encontrado por los vecinos poco después, ileso. Enseguida llegó la Guardia Civil y puso en marcha un dispositivo de búsqueda y captura para el sospechoso. Algunos vecinos lo habían identificado ya como un jornalero extremeño que trabajaba en una finca próxima, así que la policía fue a esa finca y hallaron allí al sospechoso junto a 3 individuos más. Los arrestaron a los 4, pero con las declaraciones de los vecinos y de los niños determinaron que el responsable había actuado solo y pusieron en libertad a los otros 3. Al sospechoso, sin embargo, lo trasladaron al puesto para interrogarlo a fondo y derivarlo después a la cárcel de Ledesma. El arrestado dijo llamarse Juan Callejo, tener 37 años y ser natural de Moraleja, Cáceres. Al registrarle los bolsillos, vieron que llevaba un par de pesetas, un revólver viejo cargado con 6 balas y un papelito con la dirección Hilarión Eslava, Quinto Primero. Os estaréis preguntando a qué viene todo esto. Pues bien, Juan Callejo, junto a su hermano segundo, habían sido los identificados por el criado Manuel en su lecho de muerte como los asaltantes de la finca Malladas. A los pocos días del crimen se le había arrestado, igual que se había hecho con muchos vecinos de Moraleja, para interrogarles, pero como al resto se le había puesto en libertad rápidamente porque no habían indicios contra él. Y hay más. Este suceso no pasó inadvertido, sino que corrió como la pólvora por la provincia de Salamanca y luego saltó a los diarios nacionales a raíz de la nota hallada en el bolsillo de Juan con una dirección de Madrid. ¿Y por qué? Pues porque 2 meses antes, el 24 de mayo de 1924, en esa misma calle habían desaparecido 3 niñas de entre 7 y 12 años, conocidas ya como las niñas de Hilarión Eslava. En los diarios se trataba a Juan Callejo de presunto abusador de menores, e incluso las crónicas iban más allá. Empezaron a mencionar a un hombre elegante que, según algunos testigos, había estado hablando con Juan horas antes de los hechos. Se daba a entender que Juan estaba asociado a ese hombre y que ambos estaban involucrados en los intentos de rapto. Así que, aunque no se decía abiertamente, se apuntaba una trama de abuso de menores de la que Juan no sería más que un conseguidor, es decir, el que raptaba a los niños para luego entregárselos a ese hombre, quien se los llevaría vete a saber dónde y para qué. Pero este suceso, para la prensa, no era más que la punta del iceberg. Se atisbaba al fondo una realidad oscura y terrorífica, con profundas ramificaciones. Quizá raptos de niños, abusos sexuales, quién sabe si tráfico de órganos o cosas por el estilo. Ya sabéis que estas cosas eran comunes en la época, lo vimos en el episodio 5 con el caso del hombre del saco. Y sucedió lo inevitable. Alguien relacionó en las crónicas periodísticas a Juan Callejo con el crimen de Malladas, así que la semilla ya estaba puesta. Sin embargo, casi de un día para otro, la prensa cambió su relato sobre el suceso de Santa María de Sando. Fue como si alguien hubiera ordenado un apagón informativo, y en la siguiente tanda de crónicas, de repente dejó de relacionarse a Juan Callejo con las niñas de Hilarión Eslava, y se dijo que la dirección que llevaba en el bolsillo era de una casa donde trabajaba una pariente suya que le iba a ayudar a encontrar trabajo en la capital. Además, dejó de considerársele un abusador o conseguidor de menores para simplemente tacharlo de degenerado, borracho o analfabeto, y se dijo que había intentado raptar a los niños movido por el alcohol. Pero por mucho que intentaran taparlo, las evidencias y relaciones continuaban estando ahí. Para empezar, el lugar donde desaparecieron las niñas, la calle Hilarión Eslava, estaba a tan solo unos metros del Hotel Palacio que regentaba el conde de Malladas, y, por si fuera poco, el conde había financiado también la acusación particular que había pedido la liberación de Juan Callejo cuando, durante las detenciones en el caso Malladas, fue arrestado como sospechoso del crimen. Hay coincidencias turbias ahí.
¿Qué hacía un conde pidiendo la liberación de un jornalero con el cual no tenía relación de parentesco o amistad que se supiera y no trabajaba en su finca? En marzo de 1925, Juan Callejo fue juzgado por sustracción de menores en grado de tentativa, pero el fiscal, incomprensiblemente, retiró la acusación y Juan recibió una condena de solo 3 meses de prisión y una multa de 250 pesetas por tenencia de armas sin licencia, por el revólver que llevaba en el bolsillo. Además, como pasó en el caso Malladas, en este juicio se estableció otra verdad oficial, según la cual, y a pesar de que todas las pruebas iban en contra de Juan Callejo, él no era culpable de ningún intento de rapto. Se le absolvió sin más y se dio carpetazo al asunto. Para finalizar, os explico las conclusiones que saca el autor del libro que he utilizado y luego, como siempre, os doy las mías. Luis Rosso apunta que Juan Callejo sería la mano ejecutora de una compleja trama de abusos a menores dirigida por alguien del entorno del conde Malladas, una trama que estaría detrás del caso Malladas, los intentos de secuestro de Santa María de Sando y la desaparición de las niñas de Hilarión Eslava, y da 7 razones para ello. La primera, que el caso Malladas ocurrió en una finca propiedad del conde. La segunda, que el conde financió la acusación contra los 5 jornaleros y luego también financió la acusación que pedía la liberación de Juan Callejo. La tercera, Juan Callejo se marchó a América nada más ser liberado, algo bastante improbable para un jornalero ya que no debía tener dinero como para pagarse un pasaje de embarco hasta América. La cuarta, que el conde confesó a los abogados defensores que él sabía que los jornaleros eran inocentes. La quinta, que el conde tenía su residencia a poca distancia de la calle Hilarión Eslava. La sexta, Santa María de Sando, donde intentó secuestrar a 2 niños, es la provincia originaria del conde Malladas. Y la séptima, que Juan Callejo salió bien parado de su proceso judicial, como si un protector misterioso se asegurara de que no resultara condenado. Bueno, pues después de un larguísimo episodio en el que espero no haberos aburrido demasiado, este ha sido el quíntuple asesinato de Malladas, aunque casi lo podríamos denominar como algo más grande, porque no es como que todo quedara en los 5 asesinatos de la finca y se acabó, ya habéis visto todo lo que implicó este caso. Estoy de acuerdo con algunas de las conclusiones de Luis Rosso, pero no del todo. Sí creo que había suficientes motivos para creer que Juan Callejo era un conseguidor de niños y que estuvo implicado de alguna forma con el caso Malladas. El criado ya apuntó a él como culpable, sus delitos posteriores relacionados con niños le señalan también, y la protección que recibió del conde es muy sospechosa. Ahora bien, en el caso Malladas no me terminan de encajar 2 cosas. La primera, precisamente que se hiciera en la finca del conde. No le encuentro sentido alguno. Si estás gestionando una red de secuestro y abuso de menores, lo más lógico creo que sería establecer tu espacio de acción lejos de cosas que puedan relacionarse contigo, así que no sería muy inteligente hacerlo en tu propia casa. Y la segunda, si lo que buscaban era secuestrar a los niños, ¿por qué los mataron? ¿Y por qué no se llevaron al bebé? Lo único que se me ocurre es que la cosa se fuera tanto de las manos que no tuvieran más remedio que matar a todo el mundo y salir corriendo, abortando misión y sin poder llevarse a los niños, y que no se llevaran al bebé porque era demasiado pequeño para el propósito que tuvieran. Sea como sea, fue un caso terrible, y la lástima es que los verdaderos culpables nunca llegaron a pagar por ese crimen. Tuvieron que hacerlo 5 pobres jornaleros que ninguna culpa tenían, y a los cuales arruinó por completo sus vidas para siempre. A veces el azar es muy injusto, y esto demuestra que hagas lo que hagas en este mundo, nuestras vidas son muy volubles, y de un momento a otro todo puede cambiar por completo nuestra existencia, así que creo que el mayor consejo que podemos extraer de aquí es Carpe diem, vive el momento y disfrútalo. Nos vemos en el próximo episodio con un caso actual. Muchas gracias por escucharme.